vamos a ministrar en esta preciosa tarde bajo el tema antecedentes de un corazón ligado. Antecedentes de un corazón ligado. Gloria al Señor. Cuando nosotros escuchamos hablar acerca de David y Jonatán, se nos viene a la mente una amistad muy fuerte. Pero ¿quién era Jonatán? ¿Quién era Jonatán? La Biblia nos relata, mis amados hermanos, que Saúl fue elegido rey de Israel. Y cuando Saúl es elegido rey de Israel, comienza obviamente a reinar. Comienza a establecer los parámetros y comienza a establecer los lineamientos de su reinado. Pero acontece algo, mis amados hermanos. Usted sabe que cuando Saúl toma el pueblo tiene una peculiaridad, que no está organizado. No había prácticamente una institución formal, porque recuerde que ellos tenían un sistema de gobierno por jueces, y en cada lugar, por ejemplo, había patriarcas, pero una organización directa y exclusivamente como Estado no la tenían. Cuando Saúl llega, comienza a hacer esta organización como Estado. Al hacer la organización como Estado, mis amados hermanos, pasa y acontece que la unificación del reino hace que el reino propiamente dicho comience a florecer. Cuando el reino comienza a florecer, vienen las guerras y vienen las dificultades, vienen los problemas, porque automáticamente, mis amados hermanos, mientras usted está chiquito, usted quizás no le llama la atención a nadie, pero inmediatamente usted comienza a crecer, sea de cualquier índole, mis amados hermanos, usted inmediatamente comienza a llamar la atención. Entonces el pueblo de Israel comenzó a florecer, comenzó a establecerse los organismos, comenzaron a establecerse las instituciones, comenzaron, mis amados hermanos, a establecerse todo. Pero aconteció que, viendo el desarrollo que estaba teniendo el pueblo de Israel, hubo un pueblo que idea una estrategia y dice: tenemos que buscar la manera de que el pueblo de Israel no siga desarrollándose. Y acontece que en el capítulo 13 nos encontramos con unas circunstancias, y es de una guerra de Israel contra los filisteos. ¿Qué pasa en esta guerra? Que los filisteos comienzan a ver este desarrollo de Israel y dicen: los vamos a detener. Recuerden, mis amados hermanos, que así como nosotros como creyentes tenemos que tener estrategias, nosotros debemos de entender que también nuestro enemigo usa estrategia contra nosotros. Y nosotros debemos de conocer las estrategias y las artimañas del enemigo para nosotros poder contrarrestarla. Entonces, ¿qué hacen los filisteos con los israelitas? Dice en el versículo 19 del capítulo 13, dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Entonces los filisteos, que
habían desarrollado el arte de la herrería, comienzan a hacer un monopolio con ese sistema. De tal forma, mis amados hermanos, aunque aquí textualmente la Biblia no lo dice, pero dice que no se hallaba en Israel ningún herrero. Si no se hallaba en Israel ningún herrero, hay varias hipótesis que podemos presentar. Probablemente no había quien le enseñara a los israelitas. Probablemente los herreros que existieran dentro de Israel, los filisteos comenzaron a acabarlos, hipótesis número 1, o comenzaron a sobornarlos para llevárselo a la tierra de los filisteos. De forma tal, mis amados hermanos, que dice aquí en el capítulo 13 que en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Versículo 20. Por lo cual todo lo de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la rega de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Todos estos instrumentos que yo le planteé ahora mismo son instrumentos de desarrollo agrícola. El arado para hacer el surco, la hoz para cortar, el hacha para trabajar. Todos estos instrumentos de trabajo, mis amados hermanos, en Israel no hallaban ni quien se lo fabricara, ni hallaban tampoco quien le afilara los instrumentos de hierro. Hasta el asunto que le montaban a los caballos, tampoco. Pero ellos podían afilar estas herramientas que decimos aquí. Pero mire, dice que ellos tenían que descender a los filisteos. O sea, usted me está hablando a mí que ellos están en guerra con los filisteos, pero que el campesino común, que la gente que tiene la tierra dentro de Israel, en medio de la guerra, yo voy a descender donde mi enemigo a afilar mi arma. Está complicado el asunto. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Pero entonces fíjese eso. Porque le voy a decir algo. Si usted es el único que vende melón por aquí, vamos a poner que usted traiga los melones de allá de San Juan de la Maguana, vamos a decir así. Aunque en San Juan de la Maguana lo que se dé es mucha habichuela, pero vamos a suponer. Y el único que tiene melón es usted. Usted puede poner los melones al precio que usted quiera. Porque ¿quién es que tiene los melones? Usted. Entonces usted le puede poner su precio. Y este monopolio lo hicieron los filisteos. Como ustedes no tienen herrero, pero necesitan herrero, entonces ustedes tienen que venir aquí. Y dice, y el precio era un pin por la reja de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Yo me puse a investigar más o menos en internet para ver qué cantidad de dinero era eso más o menos. Y me dice que eso más o menos en este tiempo vendía siendo como $200. O sea, estamos hablando de más de 10,000 pesos por usted ir a que le afilen una hacha. Imagínese usted que tiene un jueguito de cuchillo allá en su casa y usted tenga que salir desde aquí de la Romana pagando pasaje para ir a la capital. A usted paga 10,000 pesos por amolar los cuchillos.
Entonces, mis amados hermanos, esta estrategia que estaba utilizando el pueblo de los filisteos estaba buscando como medio varias cosas. Como le dice ahí, ellos tenían un objetivo principal, que era, ¿usted sabe qué? Que su enemigo estuviera desarmado. Porque en la herrería no solo se afila, también se fabrica. Entonces, toda acción trae una consecuencia. Todo lo que nosotros hacemos, mis amados hermanos, tiene un resultado. No crea de que se hizo algo y que eso quedó así. Puede quedar así a la vista de la gente, puede quedar así al pensamiento tuyo, pero delante de Dios tú tienes el dominio y el control de todas las cosas. Entonces, el enemigo de los israelitas se habría propuesto destruirlo, y este plan era un plan casi perfecto. Casi perfecto. Lo empobrecían, lo mantenían desarmado, y por otro punto se enriquecían también, porque si había que pagarle el afilar el cuchillo a tal precio. Entonces, si usted era israelita y usted tenía que hacer un surco, usted tenía dos opciones: o iba y pagaba lo que habría que pagar en Filistea, o se quedaba sin hacer su surco. Entonces, ¿qué usted prefería? Porque si no hago el surco no puedo sembrar, y si no siembro no produzco, y si no produzco, ¿en qué estoy? Entonces había que producir, y por lo tanto, como había que producir, había que pagarlo al precio que sea. Es como la gente que le gustan la bebida, que ellos dicen, la pueden poner al precio que sea, y ustedes la van a beber. Yo lo he escuchado diciéndolo. Yo no sé si usted lo ha escuchado. Vamos a dejar esa tecla del café. Aleluya. Entonces, miren, dice en el versículo 22: y así aconteció que en el día de la batalla, ¿usted sabe qué pasó en el día de la batalla? No se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Dios mío. ¿Usted sabe lo que usted iba a pelear? Desarmado. Y si por casualidad aparecía alguien por ahí, quizá con una espada, que la tuviera mucho tiempo guardada por ahí, del tiempo no se sabe qué, probablemente estuviera oxidada. Yo recuerdo que en mi casa había un machete que le dábamos los cocos y rebotaba así. No en mi casa ahora, en mi casa de juventud, de mi casa paterna. Y sin embargo, entonces solamente Saúl y Jonatán tenían espada. Amados hermanos, póngase a analizar. No estamos hablando de un pueblo chiquito, estamos hablando de mucha gente. Con Saúl solo, más adelante dice que andaban 600 hombres. Pero 600 hombres ¿cómo? Desarmados. Amados hermanos, usted y yo como creyentes no podemos andar desarmados. Y si por casualidad, donde se afilan las armas, se nos complica, mis amados hermanos, hay que buscar la manera de nosotros mantener nuestras armas afiladas. Bien que mi pastor decía, saca tu espada y pelea. Pero hay gente que no se han dado cuenta que tienen la espada. Pero hay otros también que tienen la espada, la sacan, pero la espada está tan oxidada que no corta.
Yo vine a predicar cariñoso hoy, pastor. Pero si la espada está bota, no va a cortar. Y usted se da cuenta cuando la espada está bota. Yo recuerdo una vez que yo allá en el trabajo había un ladrón cerca de mí. Dios mío, me están grabando, pero está bien. Había un ladrón cerca de mí. Y yo estoy, sí, que estoy para YouTube. Y yo estoy orando para que se me vaya el ladrón. Y el ladrón ahí al lado mío. Y yo llora que ora para que se vaya el ladrón. Y el ladrón ahí al lado mío. Y yo llora que ora y el ladrón ahí al lado mío. Yo en una le dije: Señor, pero ven acá, es que tú no me estás oyendo. Porque yo sentía que yo daba y daba y no cortaba. Y yo estaba acostumbrado con una espada que yo nada más hacía así, cortado. Yo nada más y ¡fu! Porque usted conoce cómo está su espada. Entonces yo pregunto en esta noche, Iglesia Marcos 16:15, ¿cómo está tu espada? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu espada? Cuando tú estás cortando o cuando tú estás tirando, ¿estás cortando? ¿Estás teniendo resultados en la oración? ¿Estamos teniendo resultados en nuestra oración? ¿Estamos siendo efectivos en nuestra oración? La Biblia nos habla acerca de orar como conviene. Estamos orando bajo el enfoque del Espíritu. Pero entonces miren lo siguiente, mis amados hermanos. El asunto es que aquí con el pueblo de Israel, miren lo que pasó. ¿Quién era que tenía la espada? Saúl y Jonatán. Y de repente viene el pueblo de los filisteos en contra de ellos. Y usted sabe lo que hicieron los israelitas. Usted lo puede leer tranquilamente. Le hace el 13, el 14, el 15 allá en su casa. Los israelitas se escondieron en la cueva. Porque cuando tú estás desarmado y viene alguien, una multitud que está armada en contra tuya, a ti no te queda de otra más que correr. Y ellos se escondieron en cuevas, se escondieron atrás de la peña, se escondieron atrás de los árboles, se metieron para los montes, despavoridos y corriendo. Y los filisteos con el pechito parado diciendo: ja, 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 está corriendo el pueblo de Israel. Cualquiera pudiera decir: acá está corriendo Marcos 16:15. Pero todavía en Marcos 16:15 hay gente que tienen espada. Todavía en Marcos 16:15 hay gente que tienen espada afilada. Todavía en Marcos 16:15 hay gente que la tienen enganchada y no se han dado cuenta de la magnitud del corte que tiene en su espada. No se ha dado cuenta de la magnitud del poder que tiene en sus manos. No se ha dado cuenta de la magnitud del poder que hay en sus rodillas. No se ha dado cuenta que hay problemas que todavía están de pie delante de ti, porque no te has determinado a buscar tu espada y a cortar. Y dice Saúl: vamos para allá. Y anda con un grupo de hombres desarmados y asustados. Y los hombres desarmados se quedan tranquilos. Y Saúl sigue y dice: vamos. Y sigue corriendo.
sigue caminando. Y cuando ve desde abajo que están arriba, él le dice a su paje de armas, dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, estoy en el 14:6, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Con muchos o con pocos. Lo que Dios va a hacer aquí en Marcos 16:15, queremos que Dios lo haga con muchos, pero Él lo va a hacer con muchos o con pocos. Y dice su paje de armas era otro tipo de desarmado. Lo único que él andaba con las armas de Jonatán arriba. Y él le dice, su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si ellos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos allá. Mas si nos dijeren subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Oiga esto, oiga esto. Y se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos. Se dejaron ver. Déjate ver. Y los filisteos dijeron, oiga esto, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataban. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de media yegua de tierra. Y hubo pánico en el campamento, por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear también, ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación, porque cuando alguien que tiene la espada en la mano se decide, porque mis amados hermanos, si tú tienes la espada en la mano, no estés esperando a una multitud, lánzate a pelear, lánzate a la batalla, pero bajo la dirección de Dios, porque mire cómo Él puso señal. Si ellos dicen sube acá, entonces vamos. Entonces ahí vino la señal, vámonos, que Jehová nos dio la victoria. Y arrancaron para allá, mis amados hermanos, y mataron un paquetón de gente. Pero oiga lo lindo, usted ve que ellos matan como a 20 gente en un ratico, pero el tipo subiendo como si fuera un despeñadero, con las manos y con los pies, y el otro atrás, cuando él lo tumbaba, ¡fuap!, muerto. Entonces cuando la tierra tiembla, se armó un reperpero. Pero usted cree que 2 hombres son suficientes para armar un reperpero. Dos hombres sin Dios no son nada. Ahora, un hombre con Dios, con su espada afilada, es suficiente para causar una revolución en Marcos 16:15, para causar una revolución en San Carlos, para causar una revolución en la Romana, en la República Dominicana. Usted no sabe que cuando usted está armado, hay lugares donde tú pisas que los principados no pueden manifestarse. Hay lugares donde tú pisas que se iba a hacer un brillo, hay que desbaratarlo, porque hay una consternación en el mundo espiritual. Usted no ve lo que pasó aquí, que se armó este reperpero. La gente comienzan a correr despavorida y la tierra tiembla. Y cuando hasta los israelitas que se habían quedado escondidos atrás en la cueva, hasta Saúl que estaba por ahí, digo, pero ven aquí, ¿qué es lo que está pasando? Porque
allá en el campamento del filisteo está pasando algo. Hay algo tremendo, hay algo que está pasando. Pero ¿qué es lo que está pasando en el campamento de los filisteos? ¿Qué está pasando en el campamento del enemigo? ¿Usted sabe qué pasó? Que cuando ellos llegaron, que comenzaron a ver, los filisteos, fue tanto el alboroto que ellos comenzaron a matarse uno con otro. Y la misma espada que ellos le habían negado a los israelitas por causa de la decisión de un hombre, en las manos de Dios, la espada del enemigo se volvió en contra de él mismo. Yo quiero que tú le digas al hermano que está a tu lado: se necesita uno. Con uno que se decida. ¿Quién se decidirá a darlo todo por Dios? ¿Quién se decidirá a llorar lágrimas en favor de Marcos 16:15? ¿Quién se decidirá a guerrear a favor de esta iglesia? ¿Quién se va a decidir? No estés esperando que se levante el de al lado. Levántate tú. Por eso te decía ahorita que si el arma está en tus manos, es tiempo de utilizarla. Pero que si también esta bota en que el enemigo se haya llevado los herreros, provisión viene del cielo para que el arma sea afilada. Pero tú sabes una cosa, que de las mismas armas que cuando alguien se decida, escuche esto, cuando alguien se decida a pelear, de las mismas armas del enemigo se arman tus hermanos. Porque el pueblo de Israel se armó, pero se armó no fue porque llegaron los herreros. ¿Usted sabe cómo se armó? Por ese hombre que se decidió cuando hicieron el despojo. Si alguien se decide, seremos bendecidos. Si alguien se decide, correrá el río de Dios. Si alguien se decide, lo que está roto se repara. Si alguien se decide, lo que está muerto cobra vida. Solamente uno que se decida. Con uno que se decida todo cambia. Con uno que se decida la atmósfera es transformada. Con uno que se decida vamos a conquistar nuestra tierra. Con uno que se decida vamos a sacar el diablo de nuestra casa. Con uno que se decida, los demás van a recibir sus armas. Con uno que se decida, vienen los herreros de nuevo aquí a este lugar. Con uno que se decida, vuelve la prosperidad. Porque cuando el diablo se lleva a los herreros, también se lleva la prosperidad. Porque hay cosas que están una enlazada con la otra. Y hay provisiones espirituales. Hay provisiones dentro de tu casa que tienen un enlace y una dependencia en una connotación espiritual. Y tú estás queriendo buscar cuál es el obstáculo en lo secular. Y el obstáculo no está en lo secular. El obstáculo, lo que está deteniendo, lo que está presentando el estancamiento, está en el mundo espiritual. Porque alguien no se ha decidido. Alguien no se ha decidido.
Y cuando no estamos decididos, cada quien está jalando por su lado, bendito el nombre del Señor. Y cuando no estamos decididos, entonces nuestros corazones no se enlazan. Porque permítame decirle esto: este mismo hombre, Jonatán, que dio la liberación al pueblo de Israel en ese entonces, que fue reconocido, que incluso el mismo rey, por una palabra que había determinado de que nadie podía comer si no lo mataba, y su hijo le comió un poco de miel, lo quería matar, dijo: aunque sea mi hijo lo mato. Y cuando pasaron revista que cayó sobre Jonatán, ¿quién fue que comió? Jonatán fue que comió. Y le dijo el pueblo al rey: que tú vas a matar a Jonatán, pues tú te has equivocado. A ese Jonatán tú no lo tocas. Al que dio la liberación al pueblo, tú no te atreves, rey, a ponerle la mano. No importa la investidura que tú tengas, rey, tú no lo tocas. Y no pudo ponerle la mano a Jonatán. Y Jonatán tuvo gloria, Jonatán tuvo fama, Jonatán tuvo valentía. Y fueron pasando los años, y Jonatán estaba predestinado, con toda su valentía, con toda su gallardía. Usted sabe lo que usted meterse en contra, usted y otro tipo atrás que le está agarrando las espadas, de que meterse en un campamento completo, porque Dios estaba con él. Y entonces de repente dice, cuando pasan los años, que vuelven los benditos filisteos, de repente aparece Goliat. Y cuando aparece Goliat, no aparece quien pelee con Goliat, pero había un muchachito que quizás no tenía espada, pero tenía una onda. Si tú no tienes espada, aunque sea, tiene que agarrar la onda. Y este jovencito, miren que Jonatán estaba ahí y no salió a pelear con el hombre. Pero este jovencito, usted conoce la historia, agarró con la onda, ¡fuap! Y él no tenía espada, ¿verdad? Pero tenía la onda. Pero la onda que tenía lo hizo conseguir espada. Porque con la onda tú das, pero con la onda no se mocha cabeza. Entonces, así mismo como el pueblo de Israel, porque alguien se decidió, fue armado en esta ocasión, porque alguien se decidió con una onda. Entonces David recibe una espada, la misma espada de su enemigo, y le mocha la cabeza. Y cuando anda David para arriba y para abajo con su cabezota, porque me imagino que si Goliat era grande tenía que tener un cabezón bien grandote también. Y cuando andaba David para arriba y para abajo, mire, así exhibiendo la cabeza, este no era el que estaba queriendo detener al escuadrón de Jehová de los ejércitos. Porque recuérdense que él le había dicho: tú vienes contra mí con espada, lanza y cabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, el cual te entregará en mis manos, y yo te venceré y cortaré tu cabeza y la daré a comer a las aves del cielo. Y mire lo que pasa, que es lo que me encanta. Dice, por eso se llama antecedentes de un corazón ligado, porque lo que reveló el corazón que había en Jonatán fue la acción de estar dispuesto a entregar su vida por causa de la salvación del pueblo. Y cuando David ya derrota a Saúl, a Goliat, entonces dice Saúl: pero ¿y de quién es hijo este muchacho? Y dice él: ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Y la Biblia dice en el versículo 18, capítulo 1: y aconteció que cuando él hubo hablado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí
mismo. Y dice ahí, míreme, y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a su padre. E hicieron pacto Jonatán y David. ¿Usted cree que Jonatán? Porque David acababa de matar a Goliat, es cierto, pero la victoria que había dado Jonatán años antes era hasta mayor que la que había dado David en esta ocasión. Pero sin embargo, Jonatán no ve a David como su rival. Jonatán no está mirando a David como un problema. Jonatán está viendo a David con los ojos de amor. Por eso dice aquí que cuando él hubo hablado de hablar, el muchacho lo único que dijo: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Cuando Jonatán escuchó esa palabra, dice aquí, su alma, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Yo no sé si usted entiende la profundidad de amar a alguien como a sí mismo. Eso es profundo. Amar a alguien, podemos amar a alguien. Quizás yo lo amo todos, pero a lo mejor si usted me dice, por ejemplo, ponerle un ejemplo, que hay dos despeñaderos y se está cayendo un hijo mío y se está cayendo un hijo de otro, y yo tengo que decidir por salvar a uno. Usted sabe que yo voy a decidirme por mi hijo. ¿Y usted por qué se va a decidir? Por el suyo también. Porque mi alma, mi corazón está ligado a mis hijos, porque lo amo como a mí mismo. Entonces, cuando la Biblia dice que Jonatán, aun cuando David no había hecho absolutamente nada en favor de Jonatán, David no tenía cualidades económicas para brindarle algo a Jonatán. Aunque David era valiente, pero Jonatán también era valiente. Cuando viene a ver si se iban a tú, de espada, no se sabe quién ganaba, porque Jonatán era más diestro. Ahora bien, su alma quedó ligada a la de David. Y usted sabe lo que hizo. Jonatán se quitó el manto que él tenía y se lo dio a David. Jonatán dice que hasta su espada. ¿Usted está yendo? Hasta su espada, su arco, se lo entregó a David. Quizá, amados hermanos, usted no entiende la magnitud de decir que este hombre que años atrás con esa misma espada le había dado la victoria al pueblo. Era una espada hasta famosa, porque en un momento fue de la única espada que había en Israel, y él hasta su espada le entregó a David. Porque, amados hermanos, la iglesia de Dios está siendo atacada en el alma. La Biblia nos habla acerca de vínculos, donde nuestros corazones como creyentes y como hermanos tienen que estar ligados los unos a los otros. Mi corazón tiene que estar ligado al corazón de mi pastor. Y dice la Biblia en el libro de Colosenses que hay un vínculo. ¿Usted sabe lo que es un vínculo? Es algo que nos une. Es como anteriormente los ferrocarriles. Mi hermano Aside sabe mucho de eso. Los ferrocarriles anteriormente tenían como dos huecos así, venía una cuña, pan. Esa cuña era como ese vínculo que lo unía. Ese vínculo que te hace querer estar cerca de tu hermano. Ese vínculo que te hace querer amar a tu hermano. Entonces la iglesia está siendo atacada en los vínculos del alma,
donde los corazones como el corazón de Jonatán y de Saúl, que su alma quedó ligada, no por lo que le pudiera dar, no por los beneficios que pudiera conseguir, sino porque le amaba. Iglesia, hay que pelear, pero ama. Si perdemos la capacidad de amar, ganó el enemigo. No podemos perder esa capacidad. Si perdemos la capacidad de perdonarnos los unos a los otros, ganó Satanás. Si yo no te perdono tu ofensa, si yo no busco tu cariño, si yo no busco tu comprensión, ganó Satanás. Lo que más nos distingue a nosotros desde el principio, ¿usted sabe qué era? El amor. El poder es bueno. A mí me encanta. Me encanta el poder, amados hermanos. Pero yo no quiero una manifestación de poder sin amor. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, amor y dominio propio. Entonces, ese es el lineamiento. Almas ligadas. Si tú tienes un hermano tuyo al que tú tienes que llamar, llámalo. Si tienes a tu mamá que tienes que decirle: mami, te amo, búscala y dile: mami, te amo. Si tú eres padre y tienes un hijo al que hace mucho que tú quizás no le das cariño, que te colma la paciencia, que te roba la paz, dale un abrazo a tu hijo. Dale un abrazo a tu hijo. Porque no están atacando. Iglesia, abre los ojos. No van a sacar tarabacua. Iglesia, despierta. Despierta. Esa no eres tú. Ese no eres tú. Despierta. Tráele tus almas al alfarero. Dile al alfarero: Señor, estoy perdiendo la capacidad de amar. Lo que me están haciendo ahora me está molestando demasiado. Ya yo no soporto